Hola, mi nombre es Patricia Abreu y esto es El Arte del Amor Propio, un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Hello, mi gente. ¿Cuánto tiempo? Han sido 2 años que se sienten casi como 5 vidas vividas. Bienvenidos de regreso al Arte del Amor Propio y como siempre para mí es un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Este episodio es un episodio especial porque, como bien sabemos, el último que tuvimos fue un episodio de cierre, fue un episodio en donde tuvimos la conversación de decidir cerrar una etapa, de decidir continuar con la próxima parte de nuestros journeys. Y realmente no pensé que estaría de regreso aquí. No por mal, claro que no. Pero así han sucedido las cosas. Y no estoy aquí, como quien dice, por mi propia voluntad. Estoy aquí por la voluntad de Dios. Y por eso el mensaje de hoy no solamente es especial, porque ha sido una de las cosas más importantes y significativas que han sucedido en mi journey, sino también por las implicaciones de lo que eso conlleva. Y estoy aquí el día de hoy porque así como yo cargaba mi responsabilidad muy cerca de mi corazón y de manera muy intencional de traerles conversaciones importantes sobre sus vidas, sobre la vida en sí, sobre nuestro caminar como seres humanos, asimismo pensaba que era lo mínimo que yo podía hacer, volver aquí, sentarme en esta silla y compartirles este hito en mi journey. No solamente esperando a que sea un testimonio que busque inspirarte, como anteriormente buscaban los episodios del Arte del Amor Propio, sino porque también es un testimonio que busco que tú puedas, de una manera u otra, recibirlo como un espejo quizás y ver si estabas o estás en el mismo lugar donde yo me encontraba y que tú también puedas encontrar la luz que yo he encontrado en este caminar. Así que sin más antelación, vamos a entrar. Y lo primero que quiero compartir es esto. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso es 1 Corintios 13, versículo 1 al 7. Y yo creo que hay dos cosas que ustedes pueden estar pensando. 1, Patricia está citando la Biblia. Sí. 2, ¿por qué este versículo? Porque este versículo es el catalizador de tantas cosas, pero también es un versículo que cuando lo leí y lo puse aquí en preparación de este episodio, siento que describe tal cual lo que buscábamos desde el inicio con el arte del amor propio. Y es casi como un full circle moment. Este versículo transformó mi vida y ya voy a entrar en detalles, pero antes quiero darte un poquito de contexto. Señores, ustedes me conocen y saben que desde el principio las conversaciones que nosotros hemos tenido han sido ¿para qué? Han sido para nosotros encontrar esperanza, encontrar inspiración, ha sido para educarnos, para crear conciencia sobre cómo vivir una vida más intencional. Y como yo siempre compartí en mi journey, yo siempre fui muy
intencional y profunda en eso, en cuanto a las cosas que a mí me competían y en cuanto a las cosas que yo podía hacer, no solamente para con mi vida, sino también para lo que yo traía al podcast, como también para mis clientes de coaching, como para también mi comunidad completa. ¿Qué sucede? No sé si en algún momento lo mencioné, creo que no, pero mi historia viene y empieza desde pequeña, en donde mi abuela es la primera en instruirme sobre el alma. Y mi abuela es la que se encarga de enseñarme sobre quién es Dios y me presenta con una Biblia. Este contexto es importante porque aunque yo nunca hablé de Dios desde el formato en el cual voy a hablar hoy, siento que Dios tuvo mucha intencionalidad en cómo Él obró en cada etapa de mi vida. Y desde pequeña realmente puedo decir que lo conocí, puedo decir que sentía su presencia en mi vida, Él me fue guiando a un punto en donde cuando yo tenía 14 años hice una profesión de fe e hice otra a los 19. ¿Qué sucede? En el momento quizás no tenía la madurez emocional, la madurez espiritual para poder sostener una profesión de fe. Sin embargo, siento que fueron momentos precisos en donde Dios obró en mi vida de una manera particular. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, porque todo eso me lleva a ser la Patricia en sus 20 y tantos que decide crear el arte del amor propio, que decide traer a flote esas lecciones de vida, esa sabiduría y todo lo que nosotros hacíamos aquí, desde un lugar de ser un aporte positivo al mundo, de ser un cambio en nuestra sociedad con tantas cosas que están sucediendo. Sin embargo, todo esto, aunque bien intencionado, como ya he dicho, entendí que no era nada porque no estaba correctamente alineado a una verdad absoluta, a una verdad infalible. Y esa es la verdad que Dios plasma en su palabra. Y por eso empiezo con este versículo 1 Corintios 13. Porque es un versículo que cuando se me fue presentado hace un año, hace 2 años, yo solamente lo leí por 2 meses. Y la magia que hizo en mí es algo como nada que yo pudiera describir o comparar. Ese versículo 1 Corintios 13 completo, ese pasaje completo que es llamado el pasaje del amor, hizo cosas en mí, en mi corazón, en mi alma, que yo nunca hubiese podido imaginar. Y ustedes quizás se están preguntando, Patricia, pero ¿qué pasó? Como que vamos a pasar del New Age a de repente hablar de la Biblia, a de repente citar versículos. O sea, ¿qué es esto? Y esto es una etapa nueva, una etapa espiritual nueva. No, señores. La razón por la cual creo ese contexto de que yo conozco al Dios de la Biblia desde pequeña, de que estuve expuesta a eso desde pequeña, es importante. ¿Por qué? Porque al momento en el cual yo tomo la decisión y comienzo a caminar en este camino junto a Dios, es algo muy intencional y muy racional. A un punto en donde desde que ha sucedido, yo puedo decir que tengo quizás 3 meses procesando este capítulo, este episodio, y la razón por la cual estoy aquí ahora es porque ya yo no lo podía procrastinar más, porque Dios me confrontó y me dijo que ya era hora de venir a grabar. Así que, nada, voy a entrar ahora en esos detalles de por qué estamos aquí y qué ha sido diferente. Lo primero es Juan 15:5. Apartados de mí nada podéis hacer. Señores, vuelvo y repito, todo lo que hablamos anteriormente, cada uno de los episodios, cada uno de los temas que nosotros traíamos, eran cosas que en el momento para mí eran verdades que yo misma estaba experimentando, que yo misma estaba viviendo. Eran cosas que, como bien ustedes sabían, porque yo lo decía, yo no traía un tema, yo no traía algo
si antes yo no lo había vivido, si antes yo no lo había experimentado por mí misma, o con esas conversaciones que tuvimos con invitados, que eran conversaciones que de una manera u otra yo podía ver cómo podían ser aplicadas y podían ser útiles para nosotros en el momento. ¿Qué sucede? Cuando yo miro en retrospección ahora y veo a la Patricia que se sentaba en esta silla y veo a la Patricia que luego vivió los últimos 2 años después que cerramos el podcast, nada se compara con lo que yo he descubierto. ¿Y qué ha sucedido? Resulta que esta tercera profesión de fe, en donde yo reconozco a Dios como Dios soberano, no es algo que ocurrió de una manera puntual, es algo que fue gradual. Es algo que fue de repente que yo me di cuenta como, wow, yo estoy viendo las cosas de una manera muy diferente. ¿Y qué sucede? Cuando yo cierro el podcast, yo decido enfrentar y honrar esa etapa de mi vida desde un lugar diferente, en donde, porque yo estaba teniendo una vida bastante pública hasta ciertas cosas, yo necesitaba hacer un refresh, necesitaba hacer un reenfoque, y comencé a ser más intencional con mi vida presente, a encontrar esos nuevos significados. Y dentro de eso, entro a una relación a la cual me dedico de una manera que yo nunca me había dedicado anteriormente. Y como Dios provee en todo el sentido de la palabra y es soberano, Él utilizó esa relación y todo lo que sucedió en esa relación como un canal para Él traerme de regreso. Desde antes de yo entrar a esa relación, yo sentía que Dios me estaba llamando. Yo grabando el podcast, yo puedo decir que yo sentía como Dios me estaba llamando, y no solamente que me estaba llamando, sino que estaba queriendo como cambiarme de carril. Pero en el momento yo no podía reconocerlo, en el momento yo no lo podía ver con tanta claridad, y en el momento también puedo decir que de manera inconsciente estaba como que tan ahí atrás profundo que me daba hasta miedo. Cuando yo conozco a esta persona me dice, yo me quiero acercar a Dios y quiero que juntos nosotros lo hagamos. Cuando Él me dice eso, yo digo, perfecto, porque como ya yo estaba sintiendo ese llamado, se sentía para mí como más seguro el hacerlo juntos, el que lo hagamos juntos y darle permiso como a nosotros juntos abrir este camino. Esa persona es la que me presenta el pasaje del amor en la Biblia, 1 Corintios 13. Señores, yo tengo para decirles que yo descubrí 3 verdades sumamente incómodas en ese momento. La primera, yo estaba enojada con Dios, nivel infinito. Mi ira hacia Dios, mi incomodidad hacia Dios era realmente overpowering. A un punto en donde a mí misma me asustaba un poco. Yo no le presto mucha atención a eso, pero yo comienzo como quien dice vamos a dejar que las cosas sucedan. Y juntos leíamos 1 Corintios 13, juntos orábamos. Yo nunca oraba yo. Pero lentamente las cosas comenzaron a suceder en donde la relación comenzó a presentar retos bastante significativos, retos para mí emocionales muy fuertes, en donde yo de repente me veo en la situación de que yo me siento unsafe hasta cierto punto y de repente yo comienzo a orar por mi cuenta. Cuando terminamos de orar los dos, comienzo yo a orar yo por mi cuenta. De repente, cada vez que había un argumento, cada vez que yo me sentía incómoda, yo estoy buscando en mi celular 1 Corintios 13 y lo estoy leyendo. O sea, lo acabo y lo termino, on repeats, hasta que yo sintiera como calma. Y eso sucedió por 2 meses completos. El día que yo comencé a orar por mí misma fue el día que yo me di cuenta que yo me sentía tan desconcertada con mi realidad, aunque yo te puedo decir que yo estaba feliz hasta cierto punto, estaba tranquila hasta cierto punto, tenía todo lo que quería hasta cierto punto, pero había algo en mí como un vacío que yo no te puedo explicar, que me llevó a comenzar a orarle yo directamente a Dios. Y el día que yo hice eso fue el día que yo me di cuenta de
la necesidad que yo tenía de que alguien me hiciera así y me salvara. Y ese día mi oración fue: Señor, protégeme, guíame, sácame de donde yo estoy si es algo que a mí me hace daño, y protégeme bajo tu ala, que se haga tu voluntad. Te doy permiso a interceder en mi vida. Recuerdo claramente cuando yo dije eso, porque para mí yo sentí que era algo que Dios estaba esperando que yo le dijera. Cuando yo hice esa oración, yo te puedo dar testimonio de cómo todo lo que Dios no quería para mí comenzó a derrumbarse. Y en el momento, claro, yo te puedo decir, fueron uno de los meses más difíciles que yo he experimentado, pero también uno de los meses, una etapa, una serie de meses que han sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque dentro de ese caos, dentro de esa tormenta, yo te puedo decir que yo conocí al Dios verdadero. Yo te puedo decir que yo encontré una luz, finalmente, una luz eterna, y yo te puedo decir que todo lo que yo estaba cargando, no solamente por las circunstancias del momento, sino desde mi vida pasada, de todo mi journey, fue como por primera vez yo pude soltarlo. Y yo comencé a experimentar un nivel de paz, un nivel de claridad, un nivel de entendimiento, un nivel de sentido de vida y de propósito que ni cuando yo me sentaba en esta silla anteriormente yo sentía. Y ustedes saben muy bien lo que eso significa, porque el que me oye desde el principio sabe que yo siempre he hablado de propósito de vida, de que esto es parte de mi propósito de vida, de que yo siempre iba a hacerlo todo en mi poder para cumplir con eso que yo sentía que estaba dentro de mi corazón. Pero ahora siento que el velo que Dios me quitó fue como que no, this is the true thing. ¿Por qué? Porque donde todo eso estaba ya en mi corazón, yo no lo estaba haciendo junto con el que me creó. Y como no lo estaba haciendo junto con el que me creó, no lo estaba haciendo de la manera en la cual Él lo había intencionado. Yo lo estaba haciendo bajo mi propia sabiduría, bajo mi propio entendimiento. Y ustedes dirán, ajá, Patricia, eso suena todo muy lindo, profundo, nos alegra, qué pena que hayan sido unos meses fuertes, pero ¿qué significa eso a la luz de todas las cosas que tú hablabas, a la luz de todas las cosas que hicimos, que creamos, que entendimos en ese momento? Empecé diciendo que Dios tiene un propósito con todo. Y aunque ha sido difícil para mí, como absorberlo, como entenderlo, como llegar a las paces con eso, nada de lo que hicimos en el arte del amor propio es motivo de arrepentimiento. Más bien lo veo como un escalón que Dios permitió para traernos a este momento. Porque si el arte del amor propio no hubiese existido, este episodio no hubiese existido. Si el arte del amor propio no hubiese existido, esta comunidad no hubiese existido. Tú no hubieses estado aquí pudiendo escuchar este testimonio que yo creo que tiene un propósito muchísimo más allá del cual yo pudiera imaginarme en este momento. Porque yo creo que precisamente por el mundo en el que vivimos hoy, que tantas cosas han cambiado desde la última vez que grabamos, que hablamos, que tuvimos una conversación, creo que ahora más que nunca estamos a necesidad de una luz verdadera y de una luz que nos traiga una esperanza eterna. Las cosas que Dios ha hecho en mí en el último año son cosas que yo no te puedo describir, son cosas que yo no te puedo enumerar, pero sí son cosas que yo creo que con el tiempo tú puedes identificar en mí. Inclusive quizás ahora me estás viendo y me puedes estar viendo totalmente diferente a la Patricia que grababa antes. Y eso es un reflejo del trabajo que Dios ha hecho en mí. Eso es un reflejo de la sanación
y del alignment que Dios ha hecho en mí. Pero su provisión, la manera en cómo Él me ha cargado, lo que me ha enseñado, cómo me ha enseñado qué es el amor incondicional verdaderamente, son de las pocas cosas que me dejan verdaderamente sin palabras al expresarlo o al tratar de describirlo. Como ya dije, Dios me devolvió un sentido de pertenencia que yo antes no había experimentado antes. Y ese sentido de propósito que yo tenía, Él lo transformó en un propósito que ahora mi esperanza es que sea para su reino, para el reino de los cielos, para el reino de la luz, de la vida y de la verdad, mientras vivimos en este mundo de tinieblas. De manera sencilla, yo te puedo decir que se sentía como que yo estaba perdida y de repente fui encontrada. De manera sencilla, yo te puedo decir que yo me sentía abandonada, ni siquiera lo reconocía, pero me di cuenta cuando Él me rescató. De manera sencilla, yo te puedo decir que mis esperanzas habían dejado de existir. Eso fue una de mis batallas espirituales más fuertes y emocionales cuando yo cerré el podcast, de que yo decía, ¿y qué ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Para qué yo vivo? ¿Qué yo hago? ¿Quién soy yo? Y ese fue el momento en donde Él decidió rescatarme y decirme, tú eres hija del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Tú tienes un propósito divino y tu identidad es basada en Cristo, que murió en la cruz por ti. Y todo eso suena súper lindo. En el momento yo le dije a Dios, ¿con qué se come eso y qué significa? Literalmente. Y eso es lo que yo he venido descubriendo en el último año. Por primera vez yo entendí qué significa que Jesús murió en la cruz por mí. Por primera vez yo entendí todo lo que creo que recuerdo que lo llegamos a decir y lo llegamos a mencionar, esa palabra que me causaba resistencia y me daba corriente, la palabra pecado o pecadores. Por primera vez yo entendí qué significa el hecho de que yo, como humana, soy pecadora. Y el por qué yo necesito a Dios como mi Salvador. Y es que cuando todo comenzó a derrumbarse en mi vida, a lo único que yo podía acudir en el momento, porque ya yo sentía que no tenía nada, era 1 Corintios 13. Y cuando 1 Corintios 13, de cierta manera, cumplió su propósito, yo comencé a buscar otros pasajes de la Biblia. Y luego dije, esto no está siendo suficiente, yo necesito leer la Biblia. Y 3 meses después, enero 18, 2025, yo me compré quizás mi cuarta Biblia, pero lo que yo sentí que fue como mi primera Biblia. Porque fue una Biblia que yo compré con la intención de comenzar a leerme, todavía con la mentalidad de voy a retar estas creencias que yo sé que están aquí, porque a mí no me hacen sentido, pero también buscando una verdad que me diera refugio, buscando una verdad que me diera esperanza, buscando una verdad que me sanara, que literalmente recogiera los pedazos de mi corazón que habían sido desmoronados y literalmente lo pusiera, lo reconstruyera. Señores, yo les puedo decir que yo empecé a leer la Biblia, enero 18 de 2025. Empecé un plan de lectura de la Biblia completa en un año. Y ese plan yo lo terminé de manera adelantada. O sea, yo lo vine a terminar en diciembre 2025. Yo me comí esa Biblia. Y por eso digo que fue algo gradual, porque cada vez que yo me sentaba a leer la Biblia, lo único que yo te puedo decir era que yo sentía paz. Yo no necesariamente entendía lo que estaba leyendo la mayoría de las veces, hasta cierto punto. Pero sí te puedo decir que hubo cosas que comenzaron a hacer sentido, no solamente en mi vida, sino también en la vida, que yo antes nunca había tenido la capacidad de entender o de ver o de percibir. Y dentro de ese razonamiento de estoy leyendo la palabra, sí, estoy buscando
refugio emocional o refugio espiritual, pero a la misma vez con esta mentalidad de hasta cierto punto yo sé lo que dice y sé lo que yo creo y lo voy a retar, o sea que voy a cuestionar lo que estoy leyendo. Yo entré en un estudio de la Biblia que yo nunca había hecho en mi vida completa. Y comencé a entender no solamente el plan de Dios plasmado en su palabra, sino que también comencé a entender todas las mentiras que yo me había creído del mundo, que estaban siendo la clave de detrimento que me estaban causando todas las cosas que me habían estado causando. Y cuando yo llegué a esa primicia de la Biblia, que yo creía, ¿verdad? De la Biblia ha sido manipulada por el hombre para la propia conveniencia, con el tema de la religión, que yo sé que en algunos momentos lo llegamos a mencionar, muy posiblemente, o fue implícito dentro de algún episodio en el arte del amor propio. Yo seguí estudiando y seguí buscando. Señores, y entendí que eso es una mentira más para nosotros creer y dudar de la infalibilidad de la Biblia. La Biblia es una palabra inspirada por Dios, que asimismo, como el día de hoy, mi petición y mi oración al Señor fue que me utilizara para hablar de su verdad y de lo que Él ha hecho en mí, de la misma manera y todavía con más señorío y con más contundencia, Él utilizó a hijos devotos de Él para escribir su verdad y su palabra. Y maldito es aquel que atiente con cambiar, aunque sea una palabra de lo que está escrito ahí. Porque eso es no solo blasfemar al Dios Todopoderoso, sino que también es un sacrilegio a la divinidad santa que Él es. Y ningún hombre pudiera pararse frente a eso. Cuando yo entendí eso, hice ese estudio histórico de lo que ha significado nosotros tener la palabra de Dios viva y eficaz y tener acceso a ella y poder entenderla, poder estudiarla, automáticamente toda mi percepción de todo lo que yo estaba leyendo, de todo lo que yo había estado estudiando, comenzó a tener otro peso. Mi vida comenzó a tener otro peso, mi vida comenzó a tener otro sentido, mi vida comenzó a tener otro propósito. Y por eso hay un versículo que es con el que yo te quiero dejar, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Juan 14, 6-7. El camino es por medio de Jesús. No es cosa ligera que si tú me escuchas o me oyes, desde la primera temporada, desde la segunda temporada, pero sobre todo en la tercera temporada, que fue la temporada de energía divina femenina, tú sepas las implicaciones de mis palabras en el día de hoy. Yo no estaría aquí grabando este episodio si yo no entendiera que verdaderamente fuera importante, porque tu vida y tu alma está en juego, y eso es algo que yo no puedo cargar. Yo planeaba con más nunca volver a sentarme frente a una cámara, no por mal, pero simplemente porque entendía que ese capítulo había terminado. Pero Dios me trajo aquí hoy porque Él te está llamando. Te está llamando de la misma manera que me llamó a mí. La diferencia es que tú no tienes que esperar una crisis en tu vida para tú finalmente escuchar su llamado. Y que tú hoy puedes recibir la bendición y la gracia con la que Él te quiere llenar. Y darle el permiso de transformarte de adentro hacia afuera. Mi mayor deseo es que Dios te bendiga en el día de hoy. Si tienes preguntas, te pido
que nos envíes un mensaje, ya sea por Instagram, en el Instagram del Arte del Amor Propio, ya sea por YouTube, por donde tú quieras. Prefiero que sea Instagram y que me lo compartas. Porque si es la voluntad de Dios, seguir creando contenido en donde podamos entender más su palabra, en donde podamos escudriñar su palabra, en donde podamos llenar nuestras vidas de luz dentro de todo este caos y volver a construir este refugio que teníamos anteriormente desde la luz de la verdad de Cristo y de la palabra de Dios. Así lo haremos. Y lo haremos con el enfoque no solamente de compartir el evangelio y de compartir la verdad, sino también de que ustedes, cada uno de ustedes, puedan responder esas preguntas que puedan tener y saber qué dice Dios al respecto. Que Dios les bendiga y si es su voluntad nos veremos en una próxima entrega. Les mando un abrazo fuerte.